El descubrimiento que nadie quería explicar durante décadas, Yonaguni permaneció fuera del radar del conocimiento oficial, no porque no existiera, sino porque nadie la estaba buscando. La historia no suele mirar hacia el fondo del mar en busca de respuestas incómodas. Prefiere excavar en tierra firme, donde los hallazgos encajan mejor con los relatos ya establecidos. El océano, en cambio, es impredecible, y lo que revela, muchas veces, no puede controlarse. El descubrimiento de Yonaguni no ocurrió en un contexto académico. No hubo congresos, ni permisos institucionales, ni cámaras de televisión esperando el hallazgo. Fue un encuentro accidental, un descenso rutinario que terminó convirtiéndose en una de las mayores controversias arqueológicas del siglo moderno. Cuando las primeras grabaciones comenzaron a circular, la reacción inicial fue de incredulidad. No se trataba de imágenes borrosas, ni de sombras mal definidas. Las tomas mostraban claramente superficies planas de proporciones monumentales, escaleras gigantescas que descendían en ángulos constantes, muros con bordes definidos, todo bajo el agua, todo intacto, todo fuera de lugar. La comunidad científica se dividió casi de inmediato. Algunos investigadores viajaron a la zona convencidos de que se trataba de una formación natural exagerada por la imaginación. Otros llegaron con la sospecha de que estaban ante algo que no podían explicar sin romper esquemas. Yonaguni se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde no se discutía solo una estructura, sino el control del relato histórico. Porque reconocer Yonaguni como una construcción humana implicaba aceptar una posibilidad peligrosa, que la civilización no surgió una sola vez, que pudo haber florecido, colapsado y sido borrada por catástrofes naturales, que el progreso humano no es una línea recta, sino un ciclo frágil, y los ciclos no son cómodos. Los ciclos sugieren que lo que creemos permanente puede desaparecer, que lo que creemos avanzado puede perderse, que nosotros mismos podríamos no ser el punto más alto de la historia, sino solo otro capítulo temporal. Los defensores del origen artificial señalaron detalles específicos, cortes rectos imposibles de atribuir a la erosión aleatoria, ángulos de 90 grados repetidos en múltiples puntos, escalones con alturas uniformes, diseñados para ser transitados, canales que parecían haber sido tallados para dirigir el agua, incluso marcas que algunos interpretaron como símbolos o grabados erosionados por milenios de inmersión. Nada de eso encajaba fácilmente con una explicación natural, simple, pero la postura oficial se mantuvo firme. Yonaguni fue clasificada como una formación geológica natural, producto de fracturas tectónicas y erosión marina. Un fenómeno raro, sí, pero no imposible. Un caso extremo de pareidolia arquitectónica. La mente humana, una vez más, viendo templos donde solo hay piedra. El problema es que esa explicación, aunque conveniente, no respondía a todas las preguntas. Si Yonaguni es natural, ¿por qué presenta una coherencia estructural tan clara? ¿Por qué las fracturas siguen patrones tan consistentes? ¿Por qué parece haber zonas diferenciadas, como plazas, plataformas y corredores? ¿Por qué algunas superficies parecen pulidas, como si hubieran sido trabajadas? Y sobre todo, ¿por qué este tipo de formación no aparece replicada de manera clara en otros puntos del planeta? Las formaciones naturales suelen repetirse. Las montañas, los cañones, las cuevas, los arrecifes, todos siguen patrones reconocibles. Yonaguni, en cambio, es única. No hay otra estructura submarina igual. No con ese nivel de complejidad, no con esa sensación de diseño intencional. Esa singularidad es lo que la vuelve peligrosa, porque lo único más incómodo que una anomalía es una anomalía que no se puede ignorar. A medida que pasaron los años, Yonaguni comenzó a ser mencionada cada vez menos en círculos académicos. No se prohibió hablar de ella, no se censuró abiertamente, simplemente se dejó de investigar con profundidad. Se la etiquetó
se la archivó y se la colocó en una categoría segura, en caso cerrado. Pero los casos realmente cerrados no generan preguntas persistentes, y Yonaguni sigue generándolas. Exploradores independientes continuaron descendiendo, documentando, midiendo, comparando. En cada nueva inmersión aportaba detalles que no encajaban del todo con la versión oficial. Cada nuevo ángulo revelaba algo inquietantemente familiar, algo demasiado humano. Algunos comenzaron a relacionarla con mitos antiguos de Japón, relatos de tierras hundidas, de reinos que desaparecieron bajo el mar tras grandes cataclismos. Historias transmitidas como leyendas, pero que, bajo otra luz, parecían advertencias, no fantasías, porque las culturas antiguas no inventaban historias sin motivo. Codificaban recuerdos, advertían a las generaciones futuras sobre lo que el tiempo podía borrar. Yonaguni podría ser uno de esos recuerdos hechos piedra, un vestigio de una época en la que el nivel del mar era diferente, en la que islas, hoy separadas, estaban unidas, en la que comunidades costeras prosperaban donde hoy solo hay agua. Si eso es cierto, entonces Yonaguni no es un misterio aislado, es parte de un patrón global. Ciudades sumergidas frente a costas de todos los continentes, ruinas bajo el mar que rara vez reciben la atención que merecen, como si el océano fuera una excusa perfecta para no mirar demasiado profundo, porque mirar demasiado profundo obliga a aceptar que la historia no es completa. Yonaguni no grita su verdad, no envía señales, no exige reconocimiento, simplemente permanece ahí, inmóvil, mientras el debate continúa en la superficie, mientras los humanos discuten si es posible o no, mientras los libros siguen contando una versión cómoda del pasado. Pero las piedras no mienten, solo esperan. Y lo que Yonaguni espera revelar podría cambiar no solo lo que sabemos de Japón, sino lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Porque si una civilización pudo desaparecer bajo el mar, sin dejar rastro, entonces, la nuestra no es tan eterna como nos gusta creer. Y esa idea, más que cualquier estructura sumergida, es la que realmente incomoda. Las ciudades que el agua borró de la memoria Yonaguni no está sola. Eso es lo que más inquieta a quienes se atreven a mirar más allá del caso aislado. Cuando se observa este monumento sumergido como una anomalía única, es fácil descartarlo. Un error, una rareza, un capricho geológico. Pero cuando se lo coloca dentro de un patrón más amplio, el relato cambia por completo. A lo largo del planeta, bajo mares y océanos, existen estructuras que no encajan en la historia oficial. Muros, caminos, plataformas, columnas, alineaciones imposibles, restos silenciosos de algo que estuvo en la superficie y que hoy yace oculto bajo kilómetros de agua. Yonaguni es solo una pieza visible de un rompecabezas mucho más grande. Frente a las costas de la India, en el Golfo de Kembe, se detectaron estructuras rectilíneas bajo el agua, alineaciones que parecen calles, formas que recuerdan a edificios, elementos que sugieren planificación urbana. En el Mediterráneo, cerca de Grecia, yacen restos de puertos antiguos, ahora sumergidos. En el Caribe, frente a Cuba, exploraciones submarinas revelaron bloques de piedra, alineados con precisión inquietante. En cada caso, la historia se repite. An descubrimiento en asombro, a negación en silencio. El patrón no es casual. El nivel del mar no siempre fue el mismo. Durante el final de la última glaciación, el agua comenzó a subir de manera implacable. No fue un proceso lento y amable. En muchos momentos, fue abrupto, violento, devastador. Costas enteras desaparecieron. Islas se fragmentaron. Llanuras fértiles quedaron bajo el agua en cuestión de generaciones. Las primeras civilizaciones humanas, según múltiples indicios, no surgieron en el interior de los continentes, sino en las costas. El mar era alimento, ruta, protección y conexión. Donde hoy vemos océanos, antes hubo valles habitables, ríos, asentamientos. Cuando el agua subió,
no solo cubrió tierra, cubrió memoria. En Yonaguni podría ser un fragmento de esa memoria perdida. Y eso la conecta con algo aún más profundo: los mitos universales del diluvio. Casi todas las culturas antiguas hablan de una gran inundación, no como metáfora, sino como recuerdo. Relatos de una civilización anterior que fue destruida por el agua, de un tiempo en el que los dioses, el cielo o la tierra misma, decidieron borrar lo que existía. Historias transmitidas durante milenios, adaptadas a diferentes lenguas y símbolos, pero con un núcleo común, inquietante. Algo existió antes, algo cayó en algo, fue cubierto. Durante mucho tiempo, estas historias fueron relegadas al terreno de la fantasía, leyendas primitivas sin valor histórico. Pero la geología moderna confirmó que, efectivamente, hubo un periodo de inundaciones globales, que el nivel del mar subió de manera significativa, que vastas regiones costeras quedaron sumergidas. La ciencia confirmó el agua, pero aún no acepta lo que el agua pudo haber borrado. Yonaguni encaja demasiado bien en ese relato olvidado, no como prueba definitiva, sino como señal, como eco, como vestigio de algo que no fue completamente destruido, solo ocultado. Y aquí surge una pregunta incómoda: si existieron civilizaciones costeras avanzadas antes del final de la glaciación, ¿por qué no tenemos registros claros de ellas? La respuesta es tan simple como perturbadora: porque buscamos en el lugar equivocado. La arqueología tradicional excava en tierra firme, donde los restos sobrevivieron, donde el clima permitió la preservación, donde el relato encaja. Pero la mayor parte de las zonas habitables de aquel mundo antiguo hoy están bajo el mar, inaccesibles, costosas de explorar, difíciles de estudiar, fáciles de ignorar. El océano no solo destruye en conserva, pero conserva en silencio. Yonaguni no fue arrasada, fue sumergida intacta. Sus escaleras no se derrumbaron, sus plataformas no colapsaron, simplemente quedaron cubiertas, como si el agua hubiera sellado el lugar, congelándolo en el tiempo. Eso es lo que la vuelve tan perturbadora, porque no parece una ruina destruida, parece una ciudad abandonada a la fuerza. Y ese abandono sugiere urgencia en catástrofe, en huida, un evento tan rápido que no dio tiempo a desmontar, construir. Un evento que obligó a dejar atrás templos, plazas, estructuras monumentales. La historia humana, vista desde esta perspectiva, deja de ser una línea ascendente de progreso. Se convierte en una sucesión de nacimientos y colapsos, de civilizaciones que alcanzaron cierto nivel de desarrollo y luego desaparecieron sin dejar herederos directos. Yonaguni podría ser el testimonio de uno de esos ciclos. Y si eso es cierto, entonces la pregunta deja de ser si fue construida por humanos. La pregunta real se vuelve mucho más inquietante. ¿Qué sabían esas civilizaciones que nosotros olvidamos? ¿Qué tipo de conocimiento poseían para trabajar la piedra a esa escala? ¿Qué cosmovisión las llevó a construir estructuras alineadas con el paisaje, con el mar, con el cielo? ¿Qué relación tenían con la naturaleza, con el tiempo, con los ciclos planetarios? Porque muchas de las estructuras antiguas, conocidas en tierra firme, comparten características similares: escalonamientos, orientaciones precisas, geometría simbólica. Yonaguni no sería una excepción, sino una variante sumergida de un mismo lenguaje arquitectónico ancestral. Un lenguaje que no hablaba de dominación, sino de armonía. Y tal vez por eso fue borrado, porque las civilizaciones que no se alinean con el modelo de progreso lineal resultan incómodas, porque sugieren que hubo otros caminos, otras formas de entender el mundo, otras relaciones con el entorno que no dependían de la explotación desmedida. Yonaguni no es solo una estructura bajo el mar, es un recordatorio de que la memoria humana es frágil, de que el agua puede borrar más que ciudades, puede borrar ideas, puede borrar formas de vivir,
puede borrar advertencias. Y tal vez por eso, el océano la guarda con tanto celo. No para protegernos, sino para observar si estamos listos para recordar las teorías que nadie quiere confirmar. Cuando un misterio persiste durante décadas sin resolverse, no es porque falten respuestas, sino porque las posibles respuestas resultan demasiado perturbadoras. Yonaguni pertenece a esa categoría peligrosa de enigmas que no se resuelven con datos simples. Cada teoría que intenta explicarla abre una grieta más profunda en nuestra comprensión del pasado, y cuanto más se profundiza, más incómoda se vuelve la verdad potencial. La primera gran división es clara: dos bandos irreconciliables. Por un lado, quienes sostienen que Yonaguni es una formación natural extrema, un producto excepcional de fracturas tectónicas, erosión marina y capas de arenisca, que, al romperse de manera horizontal y vertical, generan superficies planas y ángulos rectos. Para esta postura, Yonaguni no es más que una ilusión monumental, un caso en el que la mente humana, entrenada para reconocer patrones, ve arquitectura donde solo hay geología. Pero esta explicación tiene un problema grave. No explica la totalidad. No explica por qué existen zonas diferenciadas que parecen cumplir funciones distintas. No explica por qué algunas plataformas parecen diseñadas para reunir personas. No explica los cortes que parecen deliberados. No explica los canales, las rampas, los escalones con medidas constantes. No explica por qué ciertas superficies parecen haber sido trabajadas de forma distinta al resto de la roca circundante. Y sobre todo, no explica la sensación inquietante que experimentan casi todos los buzos que la recorren. La sensación de estar en un lugar hecho para ser habitado. La segunda teoría es la que incomoda de verdad. Yonaguni como construcción humana. Según esta hipótesis, la estructura fue tallada cuando el nivel del mar era mucho más bajo, durante un periodo en el que la isla formaba parte de una masa terrestre Mayo-R. En ese escenario, Yonaguni no estaba sumergida. Era un punto elevado, visible desde lejos, estratégicamente ubicado, un centro ceremonial, político o espiritual de una cultura hoy olvidada. Esto implicaría que dicha cultura poseía conocimientos avanzados de ingeniería megalítica, que sabía trabajar la piedra con precisión, que comprendía la geometría, la estabilidad estructural y la planificación a gran escala. Todo en una época que la historia oficial describe como primitiva. Aceptar esto no es un simple ajuste cronológico, es una ruptura total, porque obligaría a aceptar que la civilización humana no comenzó donde nos dijeron, que hubo desarrollos anteriores que no dejaron herederos directos, que el conocimiento puede perderse por completo, no solo degradarse. Yonaguni, bajo esta mirada, sería un testimonio de un mundo anterior al nuestro. Pero hay teorías aún más inquietantes. Algunos investigadores independientes han sugerido que Yonaguni no era solo un asentamiento, podría haber sido un centro de conocimiento, un observatorio, un lugar de alineaciones simbólicas. Las terrazas escalonadas, vistas desde ciertos ángulos, parecen seguir patrones geométricos que podrían haber tenido relación con ciclos solares, lunares o estacionales. No se trataría solo de arquitectura funcional, sino simbólica. Una arquitectura que hablaba el lenguaje del tiempo. Si esto es cierto, Yonaguni no fue construida al azar. Fue diseñada para interactuar con el entorno, con el cielo, con el mar, con los ciclos naturales. Algo que muchas culturas antiguas comprendían profundamente y que la modernidad ha olvidado casi por completo. Y aquí surge una pregunta aún más perturbadora. ¿Por qué tantas culturas antiguas, separadas por océanos y milenios, construyeron estructuras similares? Pirámides escalonados, plataformas monumentales, templos alineados, ziggurats, complejos megalíticos. Yonaguni encajaría perfectamente en ese lenguaje universal, solo que fue sumergida antes de poder ser recordada. Existe incluso una teoría que vincula a Yonaguni con relatos míticos japoneses sobre tierras perdidas, lugares sagrados
que desaparecieron bajo el mar, como castigo o como consecuencia de un desequilibrio. Historias que hoy se cuentan como leyendas, pero que podrían ser recuerdos codificados de eventos reales, porque las culturas antiguas no diferenciaban mito e historia como nosotros. Para ellas, la memoria se transmitía a través del símbolo. Lo que hoy llamamos leyenda, ayer fue advertencia. Yonaguni podría ser una de esas advertencias, un recordatorio de que el equilibrio entre humanidad y naturaleza es frágil, de que el mar no es solo frontera, sino juez, de que cuando los ciclos se rompen, el agua reclama lo que fue suyo. Y aún hay una teoría más, casi nunca mencionada en círculos académicos, la posibilidad de que Yonaguni no fuera terminada por humanos, sino adaptada, que existiera una formación natural previa, sí, pero que fue modificada, tallada, transformada, con intención. Una colaboración entre naturaleza y civilización. La roca como base, la mano humana como intérprete. Esta hipótesis explicaría por qué algunas zonas parecen naturales y otras claramente trabajadas. Por qué hay cortes precisos junto a superficies erosionadas. Por qué el conjunto parece híbrido, ni completamente artificial, ni completamente natural. Y esa ambigüedad es precisamente lo que la vuelve tan peligrosa, porque no permite una respuesta simple. Yonaguni se resiste a ser clasificada, no encaja en ninguna caja cómoda. No se deja reducir a una etiqueta, obliga a pensar en matices, en posibilidades intermedias, en escenarios que no están contemplados en los manuales. Y los manuales existen para mantener el orden del conocimiento. Aceptar Yonaguni como algo más que una rareza geológica implica aceptar que el pasado humano es un territorio mucho menos explorado de lo que creemos, que hay capítulos enteros perdidos bajo el mar, que nuestra civilización podría no ser la primera en alcanzar cierto nivel de complejidad y que, como las anteriores, tampoco es inmune al colapso. Por eso Yonaguni incomoda, porque no solo habla del pasado, habla de nuestro futuro, un futuro en el que el mar sigue subiendo, en el que las costas vuelven a ser vulnerables, en el que ciudades modernas podrían convertirse en ruinas sumergidas, en el que alguien, dentro de miles de años, podría encontrar restos de nuestra civilización y preguntarse si realmente existimos. Yonaguni nos observa desde el fondo del océano como un espejo temporal, no para asustarnos, sino para recordarnos que nada es eterno. Lo que IONAGUN y nos obliga a recordar, hay misterios que no existen para ser resueltos, sino para ser enfrentados. Yonaguni es uno de ellos, no porque falten datos, sino porque aceptar cualquiera de sus posibles explicaciones nos obliga a mirar de frente algo que preferimos evitar. No se trata solo de una estructura sumergida frente a las costas de Japón, se trata de una grieta en la idea que tenemos de nosotros mismos. Durante siglos, la humanidad ha construido su identidad sobre un relato simple y reconfortante. La civilización nació, avanzó, progresó y continúa avanzando. Cada generación es más sabia que la anterior. Cada era supera a la previa. El pasado es ignorancia. El presente es culminación. El futuro es dominio. Ese relato nos tranquiliza. Nos hace sentir seguros, nos da la ilusión de control. Yonaguni rompe esa ilusión en silencio, porque si esa estructura fue tallada por manos humanas, entonces la historia no es una línea ascendente, sino un ciclo de surgimiento, esplendor y colapso, un ciclo en el que el conocimiento no siempre se hereda, un ciclo en el que civilizaciones enteras pueden desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido. Y si Yonaguni no fue hecha por humanos, entonces la herida es diferente, pero igual de profunda. Significa que no entendemos realmente el planeta que habitamos, que la Tierra es capaz de crear formas que desafían nuestra capacidad de distinguir entre lo natural y lo artificial.
que nuestra seguridad intelectual es frágil, que incluso la ciencia, con todo su rigor, tiene límites que aún no acepta del todo. En ambos escenarios, Yonaguni nos despoja de soberbia bajo el agua. Esas terrazas no gritan su origen, no ofrecen inscripciones claras, no entregan fechas precisas, no explican nada. Solo están ahí, como un testigo mudo de algo que ocurrió y que ya no puede ser contado con palabras. Ese silencio es lo más inquietante, porque el silencio no niega, el silencio espera. Yonaguni espera a que dejemos de preguntar si encaja en la historia oficial y empecemos a preguntarnos si la historia oficial encaja con la realidad. Espera a que comprendamos que el pasado humano no es un archivo cerrado, sino un territorio incompleto. Han fragmentado, han sumergido, en gran parte bajo mares que apenas comenzamos a explorar. La verdadera lección de Yonaguni no es arqueológica, es existencial. Nos recuerda que la civilización es frágil, que el agua, el clima, la tierra misma no negocian con el orgullo humano, que el equilibrio entre progreso y naturaleza puede romperse en cualquier momento, que lo que hoy creemos eterno puede convertirse mañana en una ruina silenciosa. Las ciudades modernas se alzan con la misma confianza que tuvieron aquellas que hoy yacen bajo el mar. Los puertos, las costas, los centros financieros, las capitales culturales, todos están construidos donde siempre estuvieron las civilizaciones anteriores, cerca del agua, del comercio, de la vida y del peligro. Yonaguni no nos amenaza, nos advierte, nos dice que ya pasó antes, que el mar ya reclamó mundos enteros, que la memoria humana es corta, pero la tierra recuerda, que no importa cuán avanzados nos creamos, seguimos sujetos a los mismos ciclos que borraron a quienes vinieron antes. Tal vez por eso, el océano la guarda con tanto celo, no para ocultarla, sino para preservarla como espejo, para que, cuando la observamos, no solo veamos piedra bajo el agua, sino el reflejo de nuestra propia vulnerabilidad. Yonaguni no exige ser creída, no necesita ser aceptada como templo, ni como pirámide. Su poder no está en la certeza, sino en la duda que siembra, en la incomodidad que provoca, en la pregunta que deja flotando, sin respuesta definitiva. ¿Y si no somos la primera civilización avanzada? ¿Y si no seremos la última en desaparecer? ¿Y si el progreso no nos salva del olvido? Bajo el mar, en silencio absoluto, Yonaguni permanece, no como ruina, como advertencia, como recuerdo petrificado de un tiempo que se negó a desaparecer del todo, como una voz muda que susurra que la historia no está escrita en piedra, sino en agua, y el agua siempre regresa. Si algo dentro de ti siente que este misterio no termina aquí, si percibes que hay verdades que aún no han sido dichas, permanece atento, suscríbete, observa, recuerda, porque lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes